Muy buenos días, bendiciones a toda nuestra amada audiencia. Estamos acá de regreso ya en nuestro programa Vida Nueva. Habíamos estado un ratito, un tiempo retirado, ¿verdad? Pero gracias al Señor que nos permite nuevamente reintegrarnos nuevamente a la programación. Lo que ustedes estuvieron viendo en algún tiempo fueron transmisiones, ¿verdad? De que aquí el canal nos repetía, pero gracias al Señor que ya estamos de nuevo aquí en el canal 8, Tu Nueva Visión. Y también tenemos aquí, ¿verdad?, a los que nos patrocinan, a nuestro hermano Agustín Guerrero, que es el ministerio Pan de Vida, el mejor pan del mundo. Así que vamos a esperar tantito que nos podamos conectar, los que se puedan conectar por medio de las redes sociales y podamos también compartir. Siempre les he pedido que ustedes puedan compartir este enlace, puedan compartirlo con sus familiares para que podamos llevar un mensaje siempre, un mensaje de paz y un mensaje de esperanza. Así que esperamos en la bondad del Señor que haya gente conectada en las redes sociales y los que nos vayan a estar viendo prontamente también ahí diferido puedan ser bendecidos por medio de la palabra que esta mañana vamos a estar teniendo por la gracia y la misericordia del Señor. Así que gracias nuevamente a los que se han mantenido en esta programación, no solamente en la programación de las 11 en mi programa, sino en las diferentes programaciones que comienzan desde las 9 de la mañana y en esta barra de pastores, donde los pastores, ¿verdad?, traemos un mensaje de esperanza, traemos un mensaje de salvación. Y gracias al Señor a todos los que llevan a cabo arduamente este trabajo de predicar la palabra y todos los que forman parte de este canal también, que facilitan las herramientas, los medios, todos sus sistemas, ¿verdad?, tecnológicos para que el mensaje de la palabra pueda llegar prontamente a las audiencias. Fíjense que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, este es un mensaje de esperanza y es un mensaje de paz que mucho se necesita en este tiempo, tiempos difíciles, tiempos caídos, tiempos donde la sociedad ha decaído en sus valores, en sus principios, tiempos donde también hay una sociedad que ha alejado de Dios, pero Dios no se ha alejado de la sociedad, Dios del mundo, el ser humano. Dios sigue tratando y llamando al ser humano para que venga y se acerque a su Creador. Por aquí tenemos conectado al pastor, a nuestro hermano Moncho Alfaro, un saludo. Por ahí también él forma parte de todo este equipo, de los que organizan, mueven lo que es la barra de pastores. Por ahí tenemos a Alfonso, a Ponchito, un saludo, bendiciones, fuerte abrazo, y a mi esposa que siempre está conectada, y a todos los que se vayan a conectar, ponga usted su saludo, ponga usted un gran amén. También si no nos ve desde la iglesia local y nos ve desde otro lado, también usted comente desde dónde nos manda saludos para que nosotros también podamos saber hasta dónde llega esta transmisión y pues hasta dónde es usted bendecido, ¿verdad?, por medio de esta señal y por medio de este canal. Hoy quiero meditar junto a usted en un tema maravilloso que yo sé que viene de parte de Dios, y ese tema es: Dios cumplirá su propósito contigo. Yo no sé cuántos podemos decir amén, pero yo sé que Dios cumplirá el propósito que ha dicho que tiene con nosotros. Y yo creo y siempre he dicho que no hay ser humano que haya nacido en esta tierra que no haya nacido con una asignación y un propósito de parte de Dios. Todos hemos nacido con un propósito de parte de Dios. Todos hemos nacido con una asignación que tenemos que cumplir en esta tierra. Y el detalle que ha sucedido muchas veces es que nosotros nos alejamos nos alejamos de la voluntad, de la gracia del Señor, y dejamos de cumplir ese propósito de Dios. Por ejemplo, yo no sabía que tenía un propósito en esta vida, en este mundo, y cuando uno no sabe el propósito que tiene Dios con nosotros, o la asignación para la cual vino a este mundo, uno va a andar detrás de cualquier propósito, uno va a andar detrás de cualquier plan, de cualquier proyecto, uno va a andar buscando un sentido a la vida, pero solamente cuando descubrimos la asignación y el propósito que Dios tiene con nosotros es cuando nos enfocamos realmente a vivir, a estar bajo el propósito
de Dios. Y quiero meditar con usted esta mañana en el libro de Génesis, su capítulo 28. Vamos a leer una historia maravillosa. Yo sé que posiblemente alguno de ustedes ya sepa, ¿verdad?, esta historia, pero es la historia de Jacob cuando Jacob sale huyendo porque Jacob roba la progenitura de Esaú, de su hermano, y Jacob tiene que salir deambulante. Entonces dice la palabra en el libro de los Génesis, en su capítulo 28, versículo del 10 a el versículo 18, dice de la siguiente manera, leo para usted. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel pasaje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en la que estás acostado te daré a ti y tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Y tuve miedo y dijo: cuán terrible este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob en la mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en el que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Gloria a el Señor por su bendita palabra. Dios cumplirá su propósito en tu vida. Y es que resulta que usted debe de saber la historia de Jacob. Dice la palabra que después de que roba la progenitura, de hecho la palabra nos enseña que Jacob y Esaú ya desde el vientre de su madre, ellos ya traían un conflicto. Ellos ya venían, dice que eran dos naciones, eran dos guerras que habían ahí en el vientre de su madre. Y resulta que cuando nace Esaú, también nace su hermano Jacob, y dice la palabra que venía tomado del calcañar de su hermano. Y esto ya nos hablaba, ¿verdad?, de que iba a haber, de que cada uno de ellos, mire cómo suceden las cosas dentro del plan de Dios. Y es lo que a veces a nosotros se nos dificulta entender y creer, confiar y ver. Y es que cuando Dios tiene un plan y tiene un propósito y tiene una asignación y tiene ya algo establecido para la vida de una persona, Dios permitirá que sucedan todo, aún lo malo. Dios permitirá muchas veces que sucedan cosas en nuestras vidas para llevarnos a que ese propósito se pueda cumplir. Es necesario que nosotros entendamos que la bondad de Dios, que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios se extiende a lo largo, a lo ancho de nuestras vidas, para traer sobre nosotros el cumplimiento de sus planes y de su propósito, aunque muchas veces nosotros no entendamos cuáles son los planes y los propósitos de Dios. Y ese es algo que a veces con el ser humano con lo que batallamos. No entendemos el propósito de Dios. No comprendemos por qué estamos pasando ciertas cosas.
No, nuestra capacidad humana no tiene, muchas veces no nos alcanza a percibir, a ver más allá de que lo que nos sucede en la vida tiene que ver con parte del propósito de Dios en nuestras vidas. Y eso incluye muchas veces lo malo que pueda sucedernos en nuestras vidas. Es por eso que nosotros debemos de vivir conectados a la voluntad de Dios, clamando a la voluntad de Dios, pidiendo que sea la voluntad de Dios revelándose sobre nuestras vidas, porque de lo contrario vamos a vivir una vida sin un propósito de parte de Dios. Si yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene conmigo, yo voy a andar deambulante. Y es algo que le sucedió a Jacob. Jacob no sabía cuál era el propósito que él tenía, que Dios tenía con él, pero Dios sí sabía qué iba a hacer con Jacob, y eso está maravilloso. Aunque a veces nosotros no sepamos, ¿verdad?, qué va a hacer de nuestra vida, Dios ya sabe qué va a hacer con nuestras vidas. El detalle es que nosotros muchas veces somos desesperados, muchas veces queremos ayudar a Dios, muchas veces queremos descubrir el propósito de Dios por medio de otros medios o de otros canales, cuando realmente el propósito de Dios sobre nuestra vida lo vamos a descubrir conectándonos a la voluntad del Señor. No podemos descubrir cuál es el propósito de Dios en mi vida si yo estoy lejos de Dios. Entonces, ¿cómo descubro qué propósito tiene Dios en mi vida? Lo tengo que descubrir con el que me dio el propósito, con el que me diseñó, con el que me formó, con el que me entretejió en el vientre de mi madre. Es necesario que yo me conecte al cielo para poder descubrir el propósito de Dios. Y es que resulta que dice la palabra que Jacob huía, pues sale huyendo porque su hermano va a cobrar venganza. Se encuentra él en un momento deambulante, sin rumbo, ¿verdad? Pareciera que una mala acción lo ha confinado a una vida de ser una persona prófuga. Jacob no sabía, y mire, cuando Jacob sale huyendo, lo más probable es que, como dice la palabra, ¿verdad?, que salió huyendo, lo más probable es que Jacob se fue sin, no ha de haber llevado alguna provisión, no sé si de alimentos, si de comida, si de calzado, si de vestido. No sabe hacia dónde va. Si nosotros analizamos el texto bíblico, dice la palabra que Jacob llegó a un lugar de incertidumbre, llegó a un lugar donde él no sabía ni de dónde estaba. Él no sabía qué iba a hacer Dios con su vida. Lo único que tenía era un pasado que había marcado su destino. Había traicionado y había robado la progenitura de su hermano. Pero necesitamos, en ese momento, él se aleja de su familia y su hermano está buscando venganza a su propia familia, pero en medio de ese escenario tan terrible que puede estar viviendo Jacob, en ese escenario de incertidumbre, Dios se revela para mostrarle cuál era el propósito que él ya tenía trazado sobre la vida de Jacob. Entonces dice la palabra que Jacob llega a cierto lugar y dice que la noche ya caía, vino oscuridad sobre él. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido tiempos oscuros en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido tiempos donde no sabemos qué va a suceder? No sabemos hacia dónde vamos, hemos perdido el rumbo, queremos tomar una decisión, pero la incertidumbre, el sol se ha puesto sobre nosotros, o sea, estamos en oscuridad. Pero Dios puede alumbrar en medio de esa oscuridad, puede alumbrar nuestras vidas y nuestro entendimiento. Y dice que llegó a cierto lugar y durmió allí porque el sol ya se había, y escuche cómo dice el término, el escritor bíblico, y llegó a un cierto lugar. El escritor bíblico no dice Jacob estaba en tal lugar. El escritor bíblico no dice Jacob estaba en cierta ciudad, en el nombre de la ciudad, sino que dice en cierto lugar. Eso habla de incertidumbre. Jacob llegó a la incertidumbre. Él no sabía si iba a ir a la derecha, él no sabía si iba a ir a la izquierda, él no sabía si iba a ir al norte o al sur, al este o al oeste, porque llegó a un cierto lugar, a un lugar de incertidumbre. Va a haber momentos en nuestras vidas, amada audiencia, que vamos a llegar a cierto lugar. Vamos a llegar a ciertas etapas de nuestras vidas donde no vamos a saber qué hacer.
donde no sabemos si vamos hacia la izquierda, no sabemos si es la voluntad de Dios, no sabemos si es Dios que está operando, no sabemos si es un proceso, no sabemos si es una prueba, no sabemos si es una consecuencia, no escuchamos inclusive la voz de Dios. A veces Dios no nos responde una oración, a veces estamos clamando, y pareciera que Dios no nos responde, pareciera que cuanto más clamamos las puertas se cierran y llegamos a un lugar incierto en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido desiertos o lugares inciertos en medio de una adversidad, en medio de una crisis, en medio de una angustia, en medio de nuestro ministerio, de un llamado? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido, y yo un servidor, llegó un momento en el que yo sabía que tenía un llamado de parte de Dios, ya sabía que tenía un llamado, ya sabía lo que Dios quería conmigo, pero yo no sabía cuándo iba a comenzar ese llamado. Y llegué a un lugar incierto, llegué a la incertidumbre de mi vida. Yo le decía, bueno, Señor, tú me dijiste que me vas a usar, pero ¿cuándo me vas a usar? Señor, tú dijiste que me llamarías al ministerio pastoral, pero Señor, yo no veo a nadie siguiéndome como una oveja. Señor, tú me dijiste que tienes un propósito, tú me diste una palabra profética, tú me diste una promesa en el corazón, tú hablaste a mi vida a través de un sueño, tú hablaste a mi vida a través de una revelación de tu palabra. Señor, pero aquí estoy en un lugar incierto donde no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué decisión tomo? ¿Cuántos hogares hay ahorita? ¿Cuántos matrimonios están en un lugar incierto también? Matrimonios que dicen, bueno, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Mi hogar se está destruyendo, mi matrimonio pareciera que va decayendo, mi matrimonio pareciera que está en el fracaso, pareciera que por mucho que uno ora, pareciera que por mucho uno se levanta. ¿Qué hago? Estoy en un lugar incierto. Y escucha usted, y se durmió allí porque el sol se había puesto. Hay tiempos y hay temporadas en que llegamos a zonas inciertas y el sol se pone sobre nosotros. O sea, cae oscuridad sobre nuestra vida. Hemos tenido tiempos difíciles. Ha habido momentos donde nosotros hemos tenido que vivir momentos angustiosos, noches oscuras. Noches donde pareciera que ¿cuántos de nosotros hemos vivido noches oscuras? Noches de incertidumbre, donde el sol se ha puesto, donde a veces no se puede ni dormir, o donde a veces no sabemos si al otro día, ¿qué vamos a hacer al otro día? Y dice, y tomó de las piedras que de aquel paraje y lo puso sobre su cabecera y se acostó en aquel lugar. Lo que Jacob no sabía es que el Señor ya tenía un plan y un propósito trazado. Lo que tú ahorita no veas, lo que tú ahorita veas como oscuridad en esta temporada, déjame decirte, yo no sé para quién es esta palabra, déjame decirte que es parte del propósito de Dios para que veas su gloria manifestada. Porque si nosotros volteamos a ver tantito, siempre he dicho, por eso usted debe de vez en cuando, no voltear a ver al pasado lo malo, no. Usted de vez en cuando debe de hacer un análisis. Usted de vez en cuando cuando usted salga de un proceso, cuando Dios le responda a su oración, cuando usted vea cumplido lo que tanto oró, usted debe de hacer un pequeño análisis o cuando usted está entrando también a una temporada nuevamente difícil. Porque la vida del cristiano y la vida del ser humano no crea que es una línea recta, no crea que es una línea que viene del suelo hacia arriba. No, la vida del cristiano siempre tiene altas, luego tiene bajas, luego tiene muy bajas, luego a veces estamos en profundidades en las que ya el lodo cenagoso nos está llegando a la nariz y nos va a asfixiar. A veces sentimos que nos estamos hundiendo y de pronto cuando nos hundimos, lo último que levantamos es como Pedro, sacamos la mano y decimos, Señor, sálvame. Y en ese momento el Señor extiende su mano y nos dice, no he terminado el propósito contigo, tú no te puedes ahogar ahorita, y nos vuelve a poner en el camino, porque la vida del cristiano es una vida, y la vida del ser humano a veces hay muchas bajas, a veces hay muchas altas,
alta, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces hay momentos inciertos, pero de todas las etapas de nuestras vidas, Dios tiene un propósito maravilloso con nosotros. Él cumplirá su propósito. Él cumplirá su propósito. Y dice que tomó piedras de aquel paraje y lo puso como cabecera y se acostó en ese momento. O sea, Jacob durmió en una cama de piedra, con almohada de piedra. Pero Jacob lo que no sabía es que Dios le tenía preparado un proyecto, un plan. Es por eso que Dios tiene que conectar el cielo con la tierra para que Jacob se dé cuenta que lo que él está viviendo es parte del propósito de Dios. Tienes que conectarte al cielo para entender cuál es el propósito de Dios sobre tu vida. No vas a descubrir cuáles son los planes de Dios si tú estás alejado de Dios. No vas a descubrir qué es lo que Dios quiere contigo si tú no estás alineado al cielo y a los planes del Señor. Y es que dice la palabra, ¿verdad? Que en ese momento él vio, cuando él se acuesta, cuando él está en un momento de oscuridad, en un momento de penumbra, cuando él no sabe qué hacer con su vida, cuando él cree. Jacob creía que ya había fracasado. ¿Cuántos de nosotros hemos creído que hemos fracasado? ¿Cuántos de nosotros el enemigo ha venido a decirnos, ya tú no das para más, hasta aquí llegó? ¿Cuántos de nosotros el enemigo ha venido a decir, sabes qué, ya no lo intentes más, ya lo has intentado muchas veces y no ha funcionado? Pero déjame decirte que la voz del enemigo no es una promesa. La promesa de Dios es de que Él cumplirá sus planes y su propósito con nosotros. El detalle es que muchas veces escuchamos más la voz del enemigo, que nos atemoriza, que nos dice no lo vas a lograr, no se va a poder, mira ya fracasó, mira eso ya no sirve, ya no lo intentes, mira lo que dice la gente, mira lo que la gente cómo critica, mira cómo te ve la gente, dice, y mire, a veces Dios usa hasta personas y hasta gente para rematarnos. ¿Cuánta gente hay? Yo siempre he dicho, a veces hay gente que es rematadora, no restauran pero rematan. Ven que el hermano o la persona está caída y van y dicen, no, ya no te vas a levantar de ahí. Yo creo que ahí te vas a quedar siempre. Y eso condiciona muchas veces nuestros pensamientos. Pero cuando tú estás conectado al plan de Dios y al proyecto de Dios, no importa quién venga a decirte que no vas a poder, porque la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es por eso que nosotros debemos de vivir conectados a la promesa de Dios, porque aunque vengan voces aquí terrenales a decirnos, aunque venga el enemigo, a que venga lo que venga a decirnos que no vamos a poder, el Señor nos está diciendo, tú mantente conectado al cielo, porque mis planes y mis proyectos, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son como tus caminos, dice el Señor. Es por eso que yo debo de vivir conectado siempre a la visión del cielo. Cuando yo bajo mi mirada de estar conectado de la visión del cielo, es cuando es cuando el temor comienza a venir, es cuando la duda empieza a invadir, es cuando la incertidumbre empieza a llenar aún más el corazón. Entonces, amados hermanos, amada audiencia, yo debo de vivir conectado a la visión del cielo. Por eso es que Dios tuvo que mostrarle a Jacob en momentos de incertidumbre que tenía que conectarse al cielo, que lo que estaba viviendo era parte del plan y del propósito de Dios. Por eso Dios se manifiesta y le dice, yo soy Dios, dice, yo soy el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Mira hasta dónde llega nada más. Soy el Dios de Abraham y soy el Dios de Isaac. Faltaba una generación ahí. ¿Y sabe cuál era la generación? Era la generación de Jacob. Porque después de que Jacob hace un pacto con Jehová y después que dice la palabra que Jacob lucha con un ángel cuando ya viene de regreso, porque Dios cumple su promesa de que lo traería al mismo lugar. El mismo lugar donde lloró es el mismo lugar donde él pisaría, donde él pondría la planta de sus pies y sería una tierra prometida. Y le dice, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Pero falta uno en la lista. Lo que no sabía Jacob, en medio de su angustia, en medio de su dolor, en medio de su incertidumbre, en medio de su oscuridad, lo que no sabía es que Dios tenía planes de poner su nombre dentro de las genealogías de las generaciones. Y que hoy nosotros diríamos que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Sí, este Jacob, el que vivió en incertidumbre,
el que no sabía qué hacer, el que se sentía perdido, el que parecía que todo había fracasado. Sí, lo que no sabía Jacob es que todo lo que estaba viviendo en ese momento de incertidumbre era para llevarlo al plan y al propósito que Dios tenía, de que un día se dijera: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Mire qué maravilloso. A veces no sabemos qué está escribiendo Dios en la historia de nuestras vidas. ¿Y sabe cuál es el problema? Es que a veces nos quejamos demasiado y agradecemos poco. No sé si usted puede decir un amén ahí. Debemos de agradecer esa bondad. Si estamos pasando un mal proceso, Señor, yo no sé qué me quieras enseñar en este momento, pero aquí estoy, gracias, enséñame, Padre. No sé qué tengas tú adelante de mí, pero Señor, enséñame, Padre. Dios mío, yo no sé qué me depare adelante mi futuro. Yo no sé qué planes tengas conmigo, con mi familia, con mi matrimonio, con mi negocio, en mi casa, en mi hogar. Yo no sé cuál sea, pero aquí estoy, Señor. Yo no sé si tú quieres escribir mi nombre dentro de las genealogías de la historia de la vida. Y mire qué maravilloso es el Señor. Hay cosas que no entendemos de Dios, que cuando volteamos a ver un poquito hacia atrás, nos damos cuenta y decimos: mira, yo llorando, yo quejándome, yo amargándome la vida, y diera Dios permitiendo en mi vida aún lo malo que venía, aún la crisis, permitiéndola en mi vida para llevarme a este propósito y a lo que ahora tengo. Somos el resultado muchas veces de lo bueno y de lo malo. Y no estoy diciendo que Dios produzca el mal, aunque Dios permite que nos sucedan muchas cosas malas en nuestra vida. Dios lo permite, Dios lo puede quitar. Pero sabe, dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas, no algunas, no solamente lo bueno, no solamente la sanidad, también la enfermedad, no solamente la abundancia, también la escasez, no solamente la paz, sino también los conflictos, no solamente cuando hay mucho, sino también cuando hay poco, no solamente cuando hay platos repletos de comida, sino cuando también mendigamos, cuando también a veces falta el alimento en casa, cuando también los hijos se enferman, eso contribuye a bien, cuando lo tenemos sanos también, cuando hay para la escuela también, cuando no hay para la escuela, todo nos ayuda y contribuye para bien. Dios es maravilloso porque Él nos ama. Vamos a ir a unos comerciales en este momento y vamos a dejar a los patrocinadores, ¿verdad? No se desconecte, comparta en este tiempo y regresamos a nuestro programa Vida Nueva, así que no se desconecte, volvemos de los comerciales. Amén, gloria al Señor, amada audiencia, estamos de regreso, nuestro primer bloque de comerciales y queremos agradecer, ¿verdad?, a los patrocinadores, queremos agradecer a tu hermano Agustín Guerrero del Ministerio Pan de Vida y Panadería también Pan de Vida, el mejor pan del mundo, y agradecemos a Canal 8 también que nos permite estos espacios, esta barra de pastores en el cual llevamos el mensaje de esperanza y un mensaje de salvación para este mundo que necesita escuchar el Evangelio. Así que comparta usted esta transmisión, los que están en Facebook, compártanla, y si usted nos ve también, porque creo, hasta donde sé, ¿verdad?, también estamos en canal, en Cable Sur, si no mal recuerdo, ahí también estamos viendo, ahí nos pueden ver también en las transmisiones por medio de Cable Sur, y así que Dios le bendiga abundantemente a todos. Y también es necesario que nosotros podamos compartir. ¿Por qué? Porque esto genera más audiencia. Y si usted no le ha dado like a la página, dele usted like para que cuando se esté transmitiendo en el canal, usted le pueda llegar ahí la notificación de que estamos transmitiendo. Así que por favor, le encargamos ahí que le dé like a la página de Tu Nueva Visión, Canal 8, Tu Nueva Visión. Continuamos con nuestro tema. Gracias a todos los que se han conectado. Por aquí tenemos a nuestra hermana Maribel, nuestra hermana Cristel, nuestra hermana Claudia. Por ahí nos están viendo nuestra hermana Arcelia, nuestro hermano Nato, nuestra hermana Romana. Por ahí también. Que el Señor les bendiga abundantemente a todos. Y bueno, aquí tenemos a nuestra hermana Nayeli, nuestra hermana Giselle también por acá están. Israel Tosca, Alejo Tosca, mi hermano, un saludo, bendiciones. Tu hermano que acompaña a el profeta Daniel Montero
en las actividades. Por aquí lo tenemos conectado. Bendiciones hasta Gaviotas. Por ahí tenemos a Ivonne también. Bendiciones abundantes. Por ahí nuestra hermana Ivonne y nuestro hermano Gamaliel hasta Teapa. Bendiciones abundantes y que la gracia del Señor no falte sobre su vida. Estamos hablando acerca del tema Dios cumplirá su propósito contigo y Dios cumplirá su propósito en mí también. Hablábamos de la historia de Jacob. Jacob, un hombre que vivió tiempos de incertidumbre y que dice la palabra, ¿verdad?, de que él llegó a cierto lugar, a un lugar incierto, que allí durmió porque el sol se le había puesto, y que tomó piedras de aquel paraje y que lo puso sobre su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y dice, y soñó, y he aquí escaleras que estaban apoyadas en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, lo cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. Y en la tierra, escuche lo que el Señor le dice a Jacob en su momento de incertidumbre, por medio de un sueño. Dios se revela a Jacob por medio de un sueño y dice, he aquí, yo soy el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te daré a ti y tu descendencia. Escucha la promesa que está recibiendo Jacob en un momento de incertidumbre. Él está en la peor crisis de su vida. Él está en la peor etapa de su vida. De hecho, si usted analiza y si usted lee la historia de Jacob, se dará cuenta que la peor etapa de la vida de Jacob fue esta. Cuando él traiciona a su hermano, cuando él tiene que huir, cuando se va de casa, cuando se va sin nada, cuando él pierde todo prácticamente. Lo más probable es que no llevaba ropa, no llevaba alimento, no llevaba nada. Llega a un lugar donde no sabe qué va a hacer con su vida. Llega a un lugar en el que tiene que tomar una piedra y colocar. Escuche, para que él pudiera tomar ya una piedra y colocarla como cabecera, significa que él no llevaba nada. Porque si él hubiera llevado, por lo menos, como decimos nosotros acá, hubiera llevado por lo menos una maletita de ropa, hubiera agarrado algunas túnicas, lo más probable es que le hubiera agarrado las túnicas y la hubiera colocado y hubiera dormido. Pero la palabra dice que tomó piedras. Eso habla de que él no llevaba nada. Iba completamente con las manos vacías. Y dice que ahí se acostó en aquel lugar. Pero en aquel lugar donde él creía que era su fracaso, donde él creía que era su fin, apenas el Señor estaba comenzando. Mire qué maravilloso es esto. Hay ocasiones en las que creemos que hemos llegado a nuestro fin, cuando realmente Dios está comenzando a operar en nosotros. Cuando realmente Dios está llevándonos y el Señor nos está trayendo y nos está diciendo, no, si yo no he terminado contigo, apenas estoy comenzando. ¿Cuántos de nosotros vivimos tiempos difíciles donde creímos que hasta ahí vamos a llegar? Y hoy volteamos a ver un poco hacia atrás y nos damos cuenta y decimos, no, Señor, mira todo lo que pasé y mira dónde estoy. Tú me guardaste, tú me libraste, todo estaba dentro de tu plan. Y dice la palabra que Jehová, dice que ahí se acostó y Jehová le da una promesa. ¿Sabe? Donde tú tuviste tu guerra y lo que tú creíste que te iba a destruir, es ahí donde Dios te dará la promesa y donde Dios te usará muchas veces. No podemos recibir una promesa si no primero lloramos sobre esa promesa. Y eso está maravilloso. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces? Que nos encantan las promesas y nos encantan las palabras de parte de Dios, pero a veces no queremos pagar el proceso de esa palabra. Quien porta una palabra y quien porta una promesa va a tener que pagar el precio de esa palabra y de esa promesa. Por eso yo a veces digo, hermano, no se afane tanto si Dios no le da una palabra, si Dios no le muestra, no se afane tanto, porque quien recibe una palabra recibe también responsabilidad sobre ella. Porque es Dios que te está diciendo, hey, te muestro parte de lo que vas a vivir en tu futuro, pero vas a tener que pagar el precio antes de llegar a esa promesa. Y nos damos cuenta, ¿dónde nos podemos dar cuenta? Bueno, dice la palabra que David era un pastorcito de ovejas. Y dice la palabra que cuando vienen a ungir a todos los reyes, a todos los hijos de Isaí, David no lo invitan porque a David lo tenían como cualquier cosa. Pero dice la palabra, ¿verdad? Que cuando llaman y le dicen, bueno, ¿no tienes otro hijo? Y dice, sí, tengo otro hijo, pero es un simple pastorcito de ovejas. Él está allá en el campo. Y dice la palabra que David estaba en el completo anonimato. ¿Qué hacía David ahí? Tomaba su
su arpa, tomaba su flauta y entonaba alabanzas a Dios en lo anónimo. Pero es ese mismo David que luego cuando dice la palabra que el profeta Samuel le dice, hey, a Isaí, tráeme a David, tráemelo para acá. Y cuando ve el profeta Samuel, ve a David, dice, este es el siervo de Jehová, este es el próximo rey. Y dice la palabra que el Señor le dijo, úngelo, porque él será un rey conforme a mi corazón. Pero cuando Samuel unge a David, en ese momento el Espíritu de Jehová viene sobre David, queda ungido como rey, queda investido como rey, pero ahí justamente comienza el proceso difícil de David. Porque a veces queremos ser ungidos con una palabra, pero no queremos pagar el proceso de ese ungimiento. Es por eso todo aquel que ha sido llamado, todo aquel que tiene un plan de parte de Dios, tiene que pasar momentos difíciles, amada audiencia. Tiene que pasar procesos difíciles. Porque para que David pudiera llegar a ser rey y sentarse en el trono, hubo una gran distancia entre el ungimiento y entre el trono, y entre ese lapso hubo momentos difíciles en la vida de David. Así que escuche usted esto. A veces queremos, decimos, Señor, dame un llamado, Señor, dame esto, Señor, gracias. Sí, pero hay que pagar el precio de ello. Del anonimato al trono y del ungimiento al trono, siempre van procesos difíciles. Usted se dará cuenta, ¿quién de ustedes y quién como yo? Y yo no querría que a mí me persiguieran, aún ya siendo ungido. Ya David estaba ungido, ya David estaba investido, ya David estaba aprobado, solamente le faltaba tomar el trono. Pero sabe, en medio de ese proceso, en medio de llegar al trono, David tuvo que pagar el precio de vivir como un deambulante también. Y dice la palabra que hubo un tiempo en el que David, ¿verdad?, anduvo huyendo por su vida, porque Saúl lo quería matar. Porque cuando tú tienes un propósito de parte de Dios, va a haber gente que se oponga a ese propósito de Dios. Y no solamente el enemigo, sino muchas veces la misma gente que nos rodea se va a oponer al propósito y a la visión de Dios. ¿Cómo sabemos muchas veces, verdad, nosotros que Dios está trabajando con nosotros? Porque a veces hay oposición en nuestras vidas. Porque hay gente que se va a levantar contra la visión de Dios. Hay gente que se va a levantar contra los proyectos de Dios sobre tu vida. Pero déjame decirte que si tú te mantienes conectado al reino, tú te mantienes conectado al cielo, Dios te dirá y Dios te mostrará, así como Jacob, qué tienes que hacer en los momentos de incertidumbre. Así que tú mantente conectado al reino. No puedo yo vivir fuera de estar conectado al cielo. Todo cristiano tiene que estar conectado al cielo. Semanal, no. Cada domingo, no. Cada miércoles, no. Cada martes de oración, no. Todos los días usted se tiene que conectar al cielo. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Cuando se levante usted temprano se conecta al cielo. A mediodía usted se conecta al cielo. En lo que usted va a dejar a los niños a la primaria, al kinder, a donde usted vaya, usted va conectado al cielo. Cuando usted regresa a hacer los quehaceres de la casa, usted se conecta al cielo. Cuando usted va en la comida al trabajo, usted debe estar conectado al cielo. Cuando usted está trabajando ahí en la empresa donde usted esté, en lo que usted esté haciendo, en el campo, en oficina, de chofer, lo que le manden a hacer o el oficio que tenga, usted está conectado al cielo. Cuando usted vaya a comer su plato de comida, de la bendición que Dios le ha dado ahí en su casa, usted se conecta al cielo para agradecer. Cuando usted se vaya a acostar a dormir, usted se conecta al cielo, ¿vio? Debemos de vivir conectados al cielo para que sepamos cuál es el propósito y la asignación que Dios tiene conmigo. Pero lo vuelvo a repetir, el problema de mucha gente, amada audiencia, es que no se conecta al cielo y dice, pastor, ¿y a dónde voy? Y pastor, ¿qué hago? Y fíjese que el diablo me dijo que me va a destruir, y fíjese que mi matrimonio, y fíjese que mi casa, y fíjese que esto, y fíjese que el otro, y que mi negocio, y que mi finanza, y que mis hijos, y que mi esposo, y que mi esposo, y que por acá, y que el carro, y que el perro, y que la casa, y todo, hermano. Y hermano, ¿está conectado al cielo y al propósito? No, pastor, no estoy conectado al cielo y al propósito. Bueno, hermano, no hay nada que yo pueda solucionar tampoco como pastor, hermano, porque a veces la gente piensa que, escuche, y hay gente que dice, pastor, usted que está más cerca de Dios. Cuando alguien dice, pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios, eso habla de que usted está desconectado de Dios, porque todos tenemos el mismo acceso. Usted y yo como pastor, y usted, ¿verdad? Quizás como audiencia, como hermano de una congregación, usted también tiene el mismo acceso que usted tiene. Tiene la misma rodilla, tiene la misma boca, tiene todas las características que tengo yo que me permiten conectarme al cielo.
Entonces, usted necesita conectarse al cielo. Jacob eso hizo. En medio de esa incertidumbre, se conectó al cielo con Jacob. Y ahí es donde el Señor le da una palabra y le dice: el lugar o la tierra donde tú estás acostado, te lo daré a ti. Y escucha hasta dónde lleguen las promesas. Por eso es que usted debe de entender, amada audiencia, y si usted es padre de familia, usted es el que debe de entender cuál es el propósito de Dios sobre usted y sobre su casa. Porque cuando usted como padre de familia entiende cuál es el propósito que Dios tiene con usted como padre de familia, no solamente el propósito afecta a usted, el propósito no solamente le bendice a usted, sino que bendice a su descendencia. Mire quién está sufriendo la incertidumbre: Jacob. ¿A quién se le da la promesa? A Jacob. ¿Y quiénes son afectados en bendición o quiénes son beneficiados también por esa promesa? Su descendencia. Y dice: en la tierra que tú estás acostado te daré a ti. Y ahí cumple el Señor su propósito. Pero no solamente a ti, Jacob, sino tu descendencia. Mire qué maravillosa, amada audiencia. Cuando yo me conecto a la visión del cielo, no solamente me veo afectado yo de las promesas, o no solamente yo recibo la bendición de la promesa, sino que también mi descendencia recibe de esa promesa. Pero cuando yo me desconecto al cielo, cuando yo no sé cuál es el propósito, ¿y sabe cuál es el problema? Que hay muchos padres, hay muchos hogares, hay muchos matrimonios, hay muchas familias, hay muchos cónyuges que no saben cuál es el propósito de Dios sobre su vida. Por eso es que muchos hijos andan deambulantes y andan para allá, van para acá, entran y salen, vienen, hacen, no hacen. Y dice: pastor, es que mi hijo no quiere, pastor, es que mi hija no quiere, que pastor, ya mi hija anda con un maleante, pastor, es que mi hijo ya se enamoró de una Dalila, pastor, es que mi hija le gustan los filisteos. Y empieza, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Porque muchas veces los padres no saben cuál es el propósito que Dios tiene con ellos. Cuando hay un padre de familia en el hogar que está conectado al cielo y sabe cuál es el propósito, dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Es lo que dijo Josué. Josué sabía dónde estaba conectado su propósito. Josué sabía de dónde venía la voluntad y la visión de Dios. Josué sabía de dónde venía su liderazgo. Josué sabía hacia dónde iba. Por eso es que le dice: hey, pueblo. Llamó a toda la nación, dice la palabra, y le dijo: hey, vamos a tener un diálogo ustedes y yo, y vamos a tomar una decisión nosotros a partir de ahora. ¿Seguirán sirviendo a los dioses ustedes que sirvieron nosotros? Y escuchen lo que dice Josué: los dioses que sirvieron sus padres. O sea que esa generación fue una generación que no estaba conectada al cielo, porque hubieron padres que no vivieron bajo la voluntad, bajo la visión de Dios, bajo el propósito de Dios, padres que no supieron entender el propósito de Dios. Y dice Josué: los dioses en los que vivieron sus padres, en esos mismos van a vivir ustedes. Y por eso Josué le dice: decidíos ahora qué haremos. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos al Señor. Eso está maravilloso, amada audiencia. ¿Puede usted escribir un amén ahí? Cuando yo entiendo el propósito sobre mi vida, y si usted es padre, mire, si usted es padre, cuando usted entiende el propósito, usted ayudará a que los demás entiendan también el propósito. Por eso es que Josué dijo: ey, sí, si ustedes se quieren perder, piérdanse ustedes. Si ustedes van a seguir como anduvieron sus padres en los dioses paganos, adelante. Pero yo y mi casa hemos entendido el propósito de parte de Dios. Dijo Josué, o sea, yo he entendido el propósito de Dios, y es que Dios quiere trabajar con mi descendencia y con mi familia. Mire qué maravilloso. Entonces nosotros debemos entender que el propósito que yo como padre debo de estar alineado al propósito de Dios. Usted debe de estar alineado a los propósitos de Dios, porque Dios cumplirá su propósito y sus planes en usted. Pero ¿cómo lo va a cumplir el Señor? Cuando yo me mantengo alineado al propósito. Cuando yo no sé cuál es el propósito y el plan de Dios sobre mi vida, mi descendencia también va a pagar las consecuencias, amada audiencia. Amén. Diga usted amén o diga usted ay, ¿verdad? Sí, porque si yo me alejo del propósito, como consecuencia me llevo a mi descendencia.
Y dice la palabra en el versículo 14, ya voy casi concluyendo, será tu descendencia. Mire, le da la promesa. ¿Quién está en incertidumbre? Jacob. Jacob no sabe a dónde va el rumbo de su vida. Pero él, dice la palabra, que en un sueño Dios le revela, se conecta al propósito de Dios, ¿verdad? Dios le da una promesa que no solamente lo afecta a él, sino afecta a su descendencia, y ahí recibe él la asignación y un propósito. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, y al norte y al sur. Y escuche usted la promesa que le da el Señor a Jacob. Y escucha usted qué le está diciendo el Señor. Si nos analizamos, Jacob en ese momento no tenía ni hijos ni nada. Anda deambulante, anda solo. No sabe, diría la chaviza por acá, no sabe qué rollo con su vida. No sabe si mañana va a despertar, no sabe nada. Lo único que tiene es una cabecera, una piedra que es su cabecera. Pero escuchen, el Señor le dice, te bendeciré a ti, a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Y le dice el Señor, te voy a extender. Y escuche usted lo que dice en el versículo. Estamos en Génesis capítulo 28, en el versículo 14. Y dice, y todas las familias. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Si Jacob no tiene familia, si Jacob está deambulante, si Jacob no sabe qué va a hacer de su vida, no sabe ni siquiera si va a tener descendencia. Lo único que tiene es una cabecera lo único que tiene es una piedra que es una cabecera, que es su cabecera. Y el Señor le dice, te voy a multiplicar, te voy a bendecir, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Mire qué maravilloso es Dios. ¿Sabe? A veces no entendemos el plan y el propósito de Dios porque somos muy quejosos. Dios lo que le está mostrando, yo le decía a un hermano hace algunos días, le digo, hermano, cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos da un propósito, cuando Dios nos habla al corazón, muchas veces Dios nos muestra como el tráiler de la película de nuestra vida. Usted de pronto ve el tráiler de una película y dice, oye, va a estar buenísimo, sale tal personaje, le pusieron más poderes y salta y mueve y tiene este poder y lo hicieron. Bueno, y usted ve el tráiler y el tráiler le muestra las mejores escenas, las mejores batallas y todo eso. Y eso le anima a ir a ver la película. Pero cuando usted va a ver la película se da cuenta que el personaje luchó, tuvo guerra, tuvo oposición, estuvo a punto de ser destruido. A veces Dios nos muestra tráiler de nuestras películas, si pudiéramos usar una terminología, ¿verdad? Para lo que le quiero transmitir. A veces Dios nos muestra, ¿verdad? Lo bueno y maravilloso que hará en nosotros, pero que en medio de lo que tiene que llegar eso tenemos que pasar el proceso. Jacob recibe una promesa de parte de Dios, una palabra de parte de Dios, de que en él serán benditas todas las familias de la tierra, aun cuando Jacob no tenía ni siquiera ¿qué? Familia. Pero es que Dios ya le había dicho, no te dejaré hasta que yo no haya hecho contigo lo que te he dicho que haré. Y dice, y te traeré a esta tierra de nuevo. ¿Sabe? Donde tú estás llorando es donde Dios se va a glorificar. Donde tú ahora estás sufriendo es donde Dios se va a glorificar. Donde tú estés ahora escaseando, Dios te volverá a llevar a ese lugar ahora, pero en bendición. Yo no sé cuántos pueden decir amén. Lo que tú, mire, yo no puedo hablar, ¿verdad? Yo, de manera personal, yo no puedo hablar de lo que sufre alguien de depresión y de suicidio si yo no hubiera tenido que dormir en una cabecera de piedra de lo mismo. Yo por eso ahora entiendo a la gente que vive en depresión, la gente que se intenta suicidar, y es en el área donde Dios muchas veces me usa. ¿Por qué? Porque yo tuve que vivir ahí. En el área en la que tú estés siendo procesado y en el área en la que tú estés batallando y luchando ahorita, en el área que sea ahora tu cabecera de piedra, es en el área donde Dios se va a glorificar. Y dice, y termino con esto, he aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueses y volveré a traerte, le dice el Señor, a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mire qué maravillosa palabra del Señor. Muchas veces ya cuando pasemos toda la incertidumbre y la temporada mala,
Dios nos volverá a regresar, pero ahora ya no a vivir la temporada o el tiempo difícil. Nos volverá a traer para ver cómo Él se glorificó y para ayudar a otros. Y ahí habremos entendido el plan y el propósito de Dios, y que se cumplirá lo que el Señor dijo: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios no nos va a dejar hasta que cumpla su propósito. Dios no es un Dios mediocre. Dios no deja las cosas a media. A veces hay gente que dice: pastor, creo que ya Dios se olvidó de mí, creo que Dios me soltó, creo que ya no tiene planes. No, hermano, Dios no es un Dios mediocre. Dios no deja las cosas a media. El hecho de que tú no veas que Dios esté operando no significa que Dios no esté operando. El hecho de que tú no veas que Dios está obrando no significa que Dios no está obrando, porque Él muchas veces obra por senderos misteriosos, y cuando venimos a ver, Dios se revela y se manifiesta de las formas menos esperadas. Y ese es otro detalle, posiblemente sea otro tema, ¿verdad? Muchas veces Dios se va a manifestar de los lugares donde menos esperamos que se vaya a manifestar. A veces estamos esperando una respuesta de un lado. A veces estamos tan confinados y aferrados a una puerta, y que se abra, y que se abra esa puerta, y que se abra esa puerta, y que se abra esa puerta. Y oramos para que se abra esa puerta, y Dios nos dice: si tan solo voltearas a ver que yo me estoy manifestando por 10 puertas más. Entonces, a veces Dios no nos va a responder como nosotros queremos, pero sí como nosotros necesitamos. No nos desenfoquemos, conectémonos al cielo, que Dios va a cumplir sus planes y su propósito con usted. Dios me los bendiga grandemente. Gracias por conectarse a este programa. Hemos llegado al fin del programa, pero antes de eso quiero despedirme de usted y desearle muchas bendiciones y orar por su vida. Padre, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús, gracias por tu gracia y tu bondad, Señor, sobre nosotros. Dios mío, que quienes vayan a escuchar esta palabra y quienes han escuchado hoy, Señor, puedan ver, comprender y entender, Señor, que tú cumplirás tu propósito en su vida, Señor. Que lo que hoy posiblemente, Padre, sea nuestra cama de piedra, Señor, próximamente, Señor, por el favor tuyo y tu voluntad, será el lugar donde tú te vas a glorificar, Señor. Lo que hoy, Señor, lloramos, mañana lloraremos, pero de gozo, Padre. Lo que hoy, Señor, carecemos, yo sé, en el nombre de Jesús, Señor, que mañana será, Señor, nuestro brazo fuerte. Padre, que lo que hoy vivimos, Dios mío, no nos va a destruir, sino al contrario, Padre de la gloria, será aquello que nos dé, Dios mío, más fuerza, Padre. Porque diga el débil: fuerte soy, y tú llamas a las cosas que no son como si ya fueran, Padre de la gloria. Tú no te mueves, Señor, por nuestros planes y nuestros propósitos, nuestros proyectos. Tus propósitos y tus planes son mayores que nosotros, Padre. Ayúdanos a alinearnos a tus planes y a tus propósitos. En el nombre de Jesús se ha hecho. Amén y amén. Mi amada audiencia, Dios me los bendiga. Gracias por conectarse. Comparta con sus familiares, con sus amigos, con sus tíos, en los grupos que usted tenga. Y Dios me los bendiga grandemente. Soy el pastor Arley García Sánchez. Somos junto a mi esposa Michela Mairani, pastoreamos la iglesia Mahanaí en Villa Jalupa, Jalpa de Méndez. Nuestros servicios son martes, tenemos martes de oración, miércoles de escuela bíblica, y en los sábados cultos los jóvenes a las 6 de la tarde, y domingo tenemos nosotros nuestro servicio de adoración. Si usted vive cerca por ahí, puede conectarse. Y si usted escuchó este mensaje y no tiene y es de otro lugar, busque usted una iglesia donde se predique el evangelio de Jesucristo, donde Jesucristo sea el centro, donde la palabra del Señor sea el centro de la doctrina, y congréguese y busque usted la presencia del Señor. Y si usted no sabe el propósito de su vida, conéctese al cielo, que el cielo le dará el propósito del por qué usted está en este mundo. Y no importa lo que esté viviendo, Dios cumplirá sus planes y su propósito en usted. Les mandamos un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga abundantemente. Bendiciones. Ahora mi cuerpo es un templo